firmes, siempre animados, llenos del gozo del Señor, puesto que Él está de nuestro lado, siempre es a nuestro favor y Él nunca cambia. Santiago dice que no erremos, que Él es el Padre de las luces y en Él no hay ninguna mudanza ni sombra de variación, y que todas las buenas dádivas descienden de Él para nosotros. Él es luz, nosotros somos sus hijos aquí, somos las luces y tenemos pues la bendición del Padre cada uno de nosotros. Solo recuerda que el caminar cristiano es un caminar de fe. La vida cristiana es una vida de fe, en que continuamente, sin excepción de segundos, ni minutos, ni horas, hay que estar creyendo a Dios, creyéndole a su palabra y manteniendo una continua vida de fe en todas las áreas que nos toca vivir. Amén. Y Dios siempre está respondiendo a la fe. No hay otra forma de conectar con el Señor, con nuestro Padre, si no es por medio de la fe. Y gracias a Dios que Él se ha revelado por la palabra, y esa palabra produce fe en nosotros. Así es que nos ha solucionado toda situación difícil, todo problema en cuanto a nuestra comunicación, pues Él nos habla su palabra, Él nos habla su voluntad, y eso produce fe en nosotros para poder estar en una vida continua de creer y de seguir su propósito. Amén. Agradecidos a Dios esta mañana, vamos a ir a la palabra de Dios también, y con corazones dispuestos, tierras fértiles, no solo para oír, pero también para recibir, para guardar, para que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y por supuesto ponerla por obra. Y estamos aprendiendo algunas cosas. El domingo comenzamos a compartir con la visión que hay de la ofrenda que vamos a levantar el 12 de junio, ya ustedes saben para qué es. Estamos aprendiendo acerca de la gracia del dar. El día miércoles también ministro Freud estuvo compartiendo en esta línea también, animando a nuestro corazón, y hemos sido muy bendecidos. Y pues para dar a Dios hay muchas razones que la gente puede tener. Hay gente que da porque sencillamente tiene un corazón dadivoso, son muy libres para dar. Hay este tipo de personas que dan con liberalidad. Ellos no pueden evitar ser dadores. Hay otros que dan seguramente para no ser mal vistos porque no dan. Algún otro de repente está dando para sobresalir o para callar la voz de su conciencia. En algunos otros casos, quizás la gente, por ejemplo, nueva que llega a una congregación, de repente ve que se levantan ofrendas y que se diezma, entonces ellos no entienden mucho todavía el asunto, pero son motivados, inspirados porque la gente está dando y ellos piensan, debe ser bueno que yo también participe de esto. Sin embargo, no todavía tienen el conocimiento, pero qué bueno es cuando la palabra de Dios nos instruye y damos y hacemos las cosas que hacemos por conocimiento y por convicción que la palabra de Dios produce en nosotros. Entonces, hay varias razones por las que la gente puede dar, pero hay muchas cosas también que ir aprendiendo en cuanto al dar, y en eso estamos nosotros. El día domingo estuvimos hablando acerca de la necesidad de los ministerios de ser sustentados, ¿verdad? Y el ministerio del Señor Jesucristo, que fue un ministerio perfecto a causa de que Él fue perfecto. No por la gente con la que Él compartió, pero Él fue perfecto, en Él no hubo pecado, ni engaño, ni nada. Entonces, aún siendo así, ese ministerio necesitó ser sustentado. Ese ministerio estuvo requiriendo el soporte económico. Ya vimos en la experiencia de Jesús que ese ministerio terrenal fue ayudado, y la palabra de Dios lo menciona específicamente, por unas mujeres que le servían al Señor Jesucristo de sus bienes, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes los nombres de estas mujeres? ¿Así se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? ¿María qué? Ya con razón, pues dicen, sí, están que hablan ahí. Ya. Pregunta de examen, ya se la saben. Pues. Chistositos, mis hermanos, ya no importa. Eran María de Magdala, ¿quién más? Juana, la esposa de Chuza, el Chuzao. Y Susanita. Muy bien. Estas tres mujeres son mencionadas con nombre propio de una manera específica. Dice la Escritura que ellas servían de sus bienes al Señor Jesucristo. Otras traducciones dicen que ellas pues le daban de sus propios recursos, y la palabra de Dios para todos dice que estas mujeres daban su dinero al Señor Jesucristo. Así es que Jesús organizadamente viajaba por ciudades, aldeas, regiones, e iba con sus discípulos, y ahí iban las
mujeres, no solo estas 3, pero muchas otras mujeres, pero ellas estaban sustentando el ministerio. Entonces daban de su dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los ministerios que Dios llama o que Dios levanta, como se suele decir, y que están encargados de predicar el evangelio, necesitan también este sustento, ¿no es cierto? Este apoyo, llamémosle así, económico, y que en este caso la palabra nos ha enseñado que le daban estas mujeres al ministerio de Jesús. Reconocimos también que por la palabra Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Que sí, Dios es dueño del oro, de la plata, de todo lo que existe en el universo. Él es el creador, pero cuando quiere hacer algo el Señor en esta tierra que tiene que ver con una visión de predicar el evangelio, un ministerio, entonces Él ordena que se levante ofrendas dentro de su mismo pueblo. Este es un principio que ya lo vimos en el libro de Éxodo, capítulo 25, versos del 8 al 9. Lo recuerdan, el día domingo estudiamos. Dios dijo que harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo a Moisés, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. Primero Dios habló, Dios le dijo a Moisés, Moisés transmitió, primero se dio la visión y después manos a la obra. Digan manos a la obra. ¿Ok? Entonces Dios nos dice cosas y luego hay que hacerlas. Y esto es lo que pasó con el pueblo. La oportunidad vimos que es para todos, porque Dios le dijo, háblale a todos, díselo a todos. Y sin embargo, son la gente que tiene algunas características en su corazón la que responde al llamado de Dios. Y la palabra es para todos, y obviamente Dios quisiera que todos, absolutamente todos, sin excepción de nadie, se metan en la palabra y respondan a esta palabra. Esa es la idea y eso es lo que hay en el corazón de Dios. La oportunidad es para todos, pero cuando se da ofrenda al Señor, se tiene que hacer, por lo que hemos estudiado, con un corazón que exhibe ciertas virtudes. No es cuestión solamente de soltar el dinero, de dar ya, sino que hay que hacerlo conforme a la palabra de Dios nos enseña. Ya vimos en Éxodo capítulo 35 cómo Dios está tratando con el corazón de su pueblo para que se dé una ofrenda agradable a Él, ¿verdad? Y mucho énfasis en este capítulo 35 en cuanto al corazón de las personas para dar una ofrenda a Dios. Dios trata con el corazón de su pueblo entonces para que la ofrenda sea agradable. Por esa razón estamos tomando tiempo y que el día que demos al Señor esta ofrenda especial, una ofrenda que realmente va a ayudar mucho al desarrollo de la visión, del ministerio, entonces pues la demos de una manera agradable a Dios, que esa ofrenda suba con olor grato y fragante, como decimos, sea recibida por el Padre y también venga el retorno de parte de Dios. Porque cuando la iglesia recibe la ofrenda no pasa nada, pero cuando Dios recibe la ofrenda pasa todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a procurar nosotros? No dar a la iglesia, sino dar a Dios. En nuestra idea, nuestra visión es que nuestro corazón esté afinadito, muy preparado para que Dios reciba la ofrenda que nosotros le damos, y estamos pasando tiempo entonces para que nuestro corazón bajo los principios de la palabra pueda estar listo para darle al Señor esta ofrenda. El dar de gracia se caracteriza porque quienes lo hacen son gente generosa de corazón. Y recuerdan lo que significa ser generoso. Una persona generosa no solamente alguien que da, es una persona que sacrifica. No como un capitán magnánimo, pusimos ese ejemplo porque ese es el significado de la palabra. Sacrifica su propia vida en favor de los demás. Entonces, un generoso de corazón es alguien que pensó de repente invertir en algo de dinero en sí mismo por alguna cosa que necesita, pero ahora hay la oportunidad de darle a Dios. Y hay la oportunidad de pensando en las personas que se han de salvar y que han de venir y con quienes hemos de compartir. Estamos preparando un lugar, entonces uno hace un sacrificio. Sacrifico lo que yo quiero y voy a darle al Señor para su obra. ¿Ven? Eso es ser magnánime. Eso es tener un alto espíritu para dar. Eso es ser generoso de corazón. Esta generosidad de corazón tiene que ver con sacrificar algo que lo necesitamos de repente, pero que damos eso en favor de otros. Así como el capitán de un barco da su vida para salvar a sus
tripulantes y a la gente, igual en un ejército. Ese es el sentido de la palabra generoso. Les puse un ejemplo en el primer culto, mirando a los jóvenes. Un joven puede estar animado a comprarse un par de zapatillas, dije yo, y no está mal tener un par de zapatillas, ¿no es cierto? Pero de repente se abre la oportunidad para darle al Señor. Entonces, bueno, que las Nike, que las Converse, que las Adidas, esperen un poquito más y yo voy a dar eso al Señor. Eso solamente es un ejemplo. Pero eso tiene que ver con generosidad de corazón. Sacrifico algo que yo necesito, que me gusta, que yo quiero, pero se lo doy al Señor. ¿Cuántos jóvenes quieren zapatillas esta mañana? Entonces, no es que Dios no quiere que tengas zapatillas, pero Dios quiere darte muchas zapatillas. Ya sabes que las cosechas son mayores que la siembra, ¿no es cierto? Entonces, la idea es esa. Generosos de corazón, sacrificamos algo que queremos en un momento, pero también nuestra expectativa es que Dios cumple su palabra. Y todo aquel que es dador alegre, aquel que siembra generosamente, también generosamente va a recibir el retorno. Digan, Dios no falla. Digan, mi Padre no sabe mentir. Él cumple su palabra. Listo. Entonces, el dar de gracias se caracteriza por ser generosos de corazón, ya lo estudiamos, sabios de corazón, porque hacemos lo que Dios nos dice, dejarnos estimular por nuestro corazón hoy en este tiempo que somos templo del Espíritu y Él habita en nosotros y Él nos guía a toda la verdad, también ser sensibles a la voz del Espíritu para dar, no de acuerdo a nuestro cerebro, sino de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guía. Y muchas veces les dije el domingo, tenemos en la mente dar una cantidad y en el corazón hay otra cantidad, y generalmente la gente quiere hacerle caso a su mente y no a su corazón, pero hay que seguir el corazón. Si en la mente tienes 1 y en el espíritu tienes 10, entonces sigue la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios primeramente prueba nuestros corazones, prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza en Él, prueba nuestra obediencia a Él. Y por otro lado es que Él quiere darnos mucho más de lo que pensamos. La Biblia dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esta es una forma como se manifiesta eso. Porque si tú estás pensando dar 1 de 1 vas a recibir la cosecha. Pero si das 10 conforme el Espíritu te guía, de 10 recibirás tu cosecha. Pueden entender eso, no es tan complicado. Entonces, es bueno dejarse estimular por nuestro corazón para dar al Señor. Hay que ser voluntarios de corazón, entregados, siguiendo la dirección de Dios, sabiendo que es lo mejor para nosotros y que Dios nos está dando una oportunidad, una gracia, de verdad, que el final de la historia va a repercutir en nuestra bendición. Hacemos la obra de Dios, estamos apoyando el ministerio, apoyando la visión de Dios en esta tierra, pero finalmente repercute en nuestra propia vida el beneficio y la bendición de Dios. ¿Lo creen esto, hermanos? Digan, la palabra de Dios es la verdad. Amén. Entonces hemos visto tanto en Éxodo 25 como luego en el otro pasaje de Éxodo 35, la importancia del corazón, cómo el Señor fue trabajando con ellos para que la ofrenda se diera de la manera correcta. Ahora, ya pasó ese tiempo de Moisés, del pueblo de Israel, de hacer el tabernáculo con todo lo que Dios les pidió, y pasaron 480 años y que esta gente, que el pueblo salió de Egipto, y es interesante que encontramos en la historia de Israel a Salomón construyendo el templo en Jerusalén. Y nos damos cuenta que este templo se construyó sobre el monte de Moriah. Pero quien quiso hacer el templo y construir el templo fue primeramente el rey David, o sea, el papá de Salomón. Él tuvo el sueño, él tuvo el deseo de construir, él pensó en hacer una casa permanente para Dios. David tenía un buen corazón, lo conocemos. Él dijo, no, esto no está bueno para Dios, un tabernáculo no es suficiente. Nuestro Dios es tan grande, tan poderoso y nos bendice tanto como es que Él va a tener solamente este reducto pequeño que era el tabernáculo para que se comunique con el pueblo. Entonces, Él dispuso en su corazón hacer un templo, ¿verdad? Él quiso hacerlo y pues proveyó todo lo necesario para eso. Pero en cuanto a la construcción, Él da testimonio de que Dios le dijo que Él no lo podría hacer porque Él era un guerrero
y sus manos habían derramado mucha sangre, y entonces el templo no lo iba a construir él, sino su hijo Salomón, ¿ok? Cuando él estuviera en el reinado. Entonces, en Primera de Crónicas, vamos a ir por ahí, por favor, capítulo 29, para ir viendo algunas cosas que tienen que ver con esto, con el rey David como ejemplo, mostrándonos también en su dar principios que permanecen para que hoy los tomemos en cuenta, y nuestra ofrenda, ese es el asunto, sea establecida para ser dada con un buen corazón y sea de olor grato y fragante para el Señor cuando nosotros la demos. Ok. Primera de Crónicas 29, versos del 1 al 9, y de ahí les leeré algunos otros más que les voy a ir dirigiendo. Primera de Crónicas 29 y versículos del 1 al 9 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande. Porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro, oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. En el verso 3 y verso 4, la traducción Palabra de Dios, estos dos últimos versículos, dice: además de todo lo que ya tengo listo para el templo, voy a entregar mi tesoro personal de oro y plata. Estoy dispuesto a entregarlo todo para el templo de mi Dios. Tengo 100,000 kilos de oro de Ofir. Bien poquito, ¿verdad? 100,000 kilos, no dice 100,000 kilos de oro de Ofir. 260 toneladas de plata refinada para cubrir las paredes de cada salón. Sorprendente, ¿verdad? Pero eso es lo que había disponibilidad en el corazón de David y dio para el Señor. Importante algunas cosas dentro de lo que es su testimonio del rey David. Él, dice la palabra, que reconoció y se sometió a la dirección de Dios, de que él no iba a hacer el templo, sino el que iba a construirlo iba a ser su hijo Salomón. ¿Ok? Pero él, con todas sus fuerzas, no solo físicas, que puede que estuvieron involucradas ahí, pero la fuerza de su corazón, la fuerza de su sentimiento, de su compromiso, de su convicción con Dios, él preparó para la casa de Dios cosas que él ya pues tenía, y él las dispuso por la convicción de su corazón para hacer esto para el Señor. Entonces tuvo oro, tuvo plata, tuvo piedras preciosas, hasta hierro y madera, y todas las puso a disposición de Dios. ¿Cuál era la razón? Y este es un principio importante para nosotros en este tiempo, del cual debemos de tomar también. Y David dice: por cuanto tengo mi afecto. Digan: tener afecto. Ahora pueden decir: yo tengo afecto para la obra de mi Dios. David dijo: yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Mi afecto en la casa de mi Dios. ¿De cuántos de ustedes Dios es su Dios? Amén. Pero no es solo nuestro Dios, es nuestro papá. Eso es lo que ha cambiado en el nuevo pacto en el cual estamos viviendo. Dios sigue siendo Dios, pero también es nuestro Padre. Ahí tenemos ventaja, es Papá Dios, como decimos. Es nuestro Dios y Padre por medio de Jesucristo. Ahora, David dijo: yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Este término afecto es más amplio de lo que podemos imaginar. A veces nosotros el afecto es de repente: tengo un cariñito, ¿no? Un poquito de aprecio por algo, tengo afecto por algo. El término afecto, ratzá, es tengo mi agrado, tengo un gran deseo, tengo complacencia, tengo alta estima, tengo gozo, aún tengo amor por la casa de mi Dios. Claro, primero es el amor a Dios, pero también amamos su palabra. Y de acuerdo a este contexto en el que David habla y la palabra que se usa en el hebreo, este término ratzá, aún esta palabra significa amor.
es estar agradados por la casa de Dios, estar deseosos de hacer cosas por la casa de Dios, estar complacidos de la oportunidad de hacerlo, tener estima a la oportunidad que Dios nos da para hacer su obra, estar nosotros con mucho gozo, aún con amor por la obra de Dios. Esto es lo que significa afecto. Y esto es lo que había en el corazón de David por la casa de Dios. No era algo así muy simple y superficial, un pequeño cariñito. No, era todo esto: agrado, deseo, complacencia, estima, gozo, amor por la oportunidad que estaba él teniendo de participar en la obra de Dios. No podía hacerla, pero él trajo todo lo que se necesitaba para este templo. ¿Quién el que finalmente hizo la construcción? Fue el rey Salomón. Entonces, ¿qué hay que apreciar de esta palabra que Dios nos está dando? Es que hay que ser muy afectivos con la obra de Dios. Hay que tenerle afecto, hay que tenerle estima, hay que tener deseo, gozo, hasta amor a la obra de Dios. Amamos a Dios, amamos su palabra. ¿Qué le parece si en esa línea también amamos la obra de Dios? ¿Ok? Entonces, es tener una visión correcta, que va a jalar nuestra atención, nuestras acciones a lo que vamos a hacer para la obra de Dios. Ya no vamos a dar cualquier cosita, ¿verdad? Estamos pensando en hacer bien las cosas y que nuestro corazón esté bien alineado con la voluntad de Dios, con lo que Él nos ha enseñado en su palabra, para que, otra vez repito, esa ofrenda que damos sea una ofrenda agradable al Señor. Suba a su presencia, Dios la reciba y, podamos tener nuestro retorno. Recuerden siempre que si hacemos las cosas como Dios nos ha dicho en su palabra, con un corazón generoso, con un corazón sabio, voluntarios de corazón, guiados por el Espíritu en nuestro corazón, y hacemos las cosas de esa manera, Dios recibe nuestra ofrenda, y si Dios recibe nuestra ofrenda, va a cumplir su palabra con ella. Va a traer multiplicación sobre nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes aquí están creyendo esta verdad? Cuando nuestra motivación es correcta, nuestra expectativa es válida, hemos dicho. Eso no se olviden. Si nuestro corazón va bien en línea con lo que Dios nos enseña y siguiendo estos principios de la palabra, es válido que nosotros tengamos expectativa, que estemos expectantes también de que Dios cumplirá su palabra y retornará una cosecha abundante a nuestra vida. Así es que cuando ofrendamos a Dios de una manera generosa, sabia, guiados por el Espíritu y con voluntad de corazón, entonces no hay pierde de ninguna manera. Y si quieres mirarlo con ojos, solamente por un momento y por un ejemplo, con ojos de administración y de inversión, es la mejor inversión. Dios nunca paga mal. No hay pierde con Dios en las finanzas. Solo hay que creerle a Dios. Ese es el trabajito. Hay que creer en Dios a pesar de todo, a pesar de la oposición que hay, a pesar de todas las cosas que podamos sentir o ver en términos naturales. Hay que creerle a Dios y Él es fiel cumplidor de su palabra. A veces demora un poquito y nosotros quisiéramos siempre todo rápido, pero es bueno cuando las cosas se hacen en el tiempo de Dios y Él cumple su palabra a su tiempo. Amén. Entonces, este hombre David nos enseña que hay que tenerle afecto, agrado, deseo, complacencia, estima, gozo y amor a la obra de Dios, a la casa de Dios. Él decía: yo he guardado en mi tesoro particular, tengo esto, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado. David tomó tiempo para preparar lo que iba a darle al Señor. Pensó, meditó, decidió, preparó todo. Nuestros corazones están siendo preparados en este tiempo para dar al Señor. ¿Qué está trayendo esa preparación? La palabra de Dios. Está trayendo dirección para tener un corazón correcto y no dar por dar, no dar con temor, no dar por imitación, no dar pensando: pues ya le daré al Señor y aunque me quede sin nada. Tú tienes que decir: le voy a dar a Dios y me quedo con todo. Y más, porque de lo que estás dando vendrá mucho más a tu vida. Ahora tienes que creer. Si eres un dudoso, ya fuiste, pues ya. Si estás de miedo de que te quedes sin nada, ya chao, ya. Mejor ahí no des. Mejor tienes que dejar que tu corazón sea ordenado y luego dar correctamente, para que no te frustres y después estés dudando de que Dios cumple su palabra. Porque a veces cuando uno hace a medias las cosas y no con convicción, entonces Dios no va a honrar las dudas por si acaso. Dios honra la fe y su palabra. Tus dudas Dios nunca las va a honrar. Entonces si das dudando, ya fuiste, te vas a frustrar y vas a estar piense y piense por qué Dios no me dio y cómo otro les da y bla 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 y bla 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 y tú
mente llena de preguntas. Entonces es mejor dejarse persuadir por la palabra de Dios y hacer las cosas como Dios nos enseña. Hay que tener nuestro afecto en la casa de Dios y prepararnos. Hoy estamos siendo preparados para esta ofrenda especial para la casa de nuestro Dios. En ese sentido físico hablamos. El templo espiritual somos nosotros, pero estamos requiriendo pues tener un lugar más amplio, un lugar donde estar más gente, un lugar más cómodo. Acá se está tugurizando todo en el centro y bueno, necesitamos esa amplitud y lo vamos a hacer para la gloria del Señor. Digan, Dios es Dios de crecimiento. Ok, entonces estamos creciendo. Cuando David dice que él ha preparado, el término preparar es kun, una K, una U y una N, kun, y significa que yo alisté, yo adorné, yo arreglé todo, me aseguré, tuve certeza y confirmé todo lo que iba a hacer para el Señor. Ese es el término kun. Él hizo esto para la casa del santuario. Y la tercera cosa es la acción de David. Él declara su afecto, él declara la preparación de todo, invirtió su corazón, invirtió su tiempo y todo en esta preparación. Y finalmente viene la parte ejecutiva, la parte ya práctica. Él dice, he dado para la casa de mi Dios. Bueno, ese es el final de la historia. Aquí dar, en el sentido nuestro, porque en el sentido de Dios a Él le toca darnos el retorno, pero en el sentido nuestro es que nosotros tenemos que hacer efectivo esto, hay que dar, ¿ok? Es bueno todo lo que está pasando, estamos aprendiendo, nuestro corazón está siendo corregido seguramente, afirmado, afinadito para dar a Dios, pero el punto final en cuanto a nosotros es dar esta ofrenda para el Señor. He dado al Señor. Entonces él tuvo afecto, él se preparó y él dio para la casa de mi Dios y a 100,000 kilos de oro y dio 260 toneladas de plata refinada para cubrir las paredes de cada salón. Esto es para todos. David era el rey de Israel. Ahora él como rey, ¿saben que pudo agarrar y dar órdenes al pueblo para que el pueblo dé? Pudo hacerlo porque era el rey, tenían que hacerle caso seguro, por lo menos los que no querían ser colgados. Pero qué interesante, en el reino de Dios todos nos ponemos al frente y todos participamos. Y él siendo el rey tenía su propio peculio, que él reconoce que vino de Dios. Él reconoce que Dios se lo dio todo lo que él tenía y lo que él era también. Entonces él se pone al frente. Y eso es lo que hay que hacer todos en la iglesia, porque la palabra es para todos. Un pastor podría dar la dirección nomás y ya, ahí que la historia quede. Pero tenemos que aprender de la palabra de Dios, a participar todos, a dar lo mejor para Dios. Entonces les dije en el primer culto, y esto es, si quieren tómelo a manera de testimonio, no es nada vanidoso, no es nada que quiera yo poner palabras que me lleven a sobresalir sobre los demás en lo absoluto. Pero aprendí de David que hay que poder dar lo mejor que podemos para el Señor. Entonces cada vez que hemos requerido, hermanos, por la gracia de Dios, hacer una obra, extendernos, participar con una ofrenda especial, entonces lo hemos hecho de verdad con un corazón de lo que Dios nos ha dado. Porque todo lo que somos y tenemos viene del Señor. Y si Dios nos ha bendecido, hay que estar listos también para bendecir la obra de Dios. Entonces, esto lo dije y se los voy a decir. Siempre Dios me ha dado la oportunidad de dar la mejor ofrenda de todas las ofrendas para la obra de Dios. Y esto no lo digo por jactancia ni por vanidad, solamente tomando el ejemplo de David, que él dio mucho, quizás más que todos, pero lo hizo con un buen corazón y reconociendo que todo lo que él tenía venía de parte de Dios. Así que esta es nuestra oportunidad, del pastor, de los líderes, de los servidores de los servidores de la célula, de toda la iglesia. Esta es nuestra oportunidad para darle al Señor algo como para su gloria. Y vamos a aprender algo más en el transcurso de la enseñanza acerca de cómo hay que dar esta ofrenda, ¿ok? El verso 5 de 1 Crónicas 29, donde estamos, dice: oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria para Jehová?
Entonces en eso estamos ahora nosotros. Yo ya he determinado en mi corazón dar a Dios y participar con un corazón generoso como lo hemos hecho siempre. Y hoy estamos poniendo en el corazón de la iglesia la oportunidad para todos darle al Señor. Y David hizo eso. David dijo: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová, nuestro Dios? Les dije en el primer culto que esta palabra, esta pregunta, el día 12 va a salir de aquí de las páginas de la Escritura y va a venirse sobre nosotros, y yo voy a preguntar el día 12. Y la iglesia tendrá que responder. Los hijos de Dios, los bendecidos del Dios Altísimo, tendrán que decirle algo al Señor. Yo estaré para decir ese día 12 de junio: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria para Jehová? Yo preguntaré: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria para Jehová? Y supongamos que hoy es 12 de junio y yo digo: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda generosa para Jehová? Aleluya. Gloria a Dios. Ve cómo la palabra ha ido trabajando y afinando nuestro corazón. Ya hoy ya no hay manos que se quedan pegadas, ya no hay temor a levantar la mano ni a estar diciendo un amén ahí, que hay que subirle el volumen ahí editando su amén. Hay un amén de corazón, ¿ok? Una vez más les pregunto: ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Ok, eso está sonando muy bien. Entonces, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, como los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Acá hay una expresión en el verso 6 que dice: ofrecieron voluntariamente. Esto es algo importante también para nosotros esta mañana. Es una sola palabra en el hebreo que es nadab. Ofrecieron voluntariamente es la palabra nadab. Y nadab significa impulsarse, ofrecerse como un soldado voluntario. Es estar delante de Dios cuando Dios dice: levanten ofrenda de en medio de mi pueblo para hacer lo que yo quiero. Entonces ahí están los que dicen amén, los soldados voluntarios, los que se ofrecen voluntariamente, los que se impulsan. Como cuando la patria ante un ataque enemigo requiere de que sus hombres la defiendan, entonces se ponen como soldados voluntarios. Y el soldado voluntario está dispuesto a dar la vida por su patria, ¿no es cierto? Entonces así es. Igual, aquí ofrecerse voluntariamente es estar dispuestos como un soldado voluntario, impulsarse uno mismo, determinación, decisión, anhelo, deseo, afecto, como decía David, por la casa de mi Dios. Y por eso ofrecemos voluntariamente para el servicio de la casa de Dios todas estas cosas. Esta palabra nadab también significa contribuir, querer, dar espontáneamente. Ofrecerse como un soldado para contribuir, para dar de una manera espontánea. Y todo esto para la gloria de Dios y motivados por la palabra del Señor. Se alegró el pueblo. Otra cosa importante. Digan alegría. Digan: el Hijo de Dios está lleno de gozo. Se goza y se goza por dar a Dios. Hermanos, para dar a Dios, olvídate de la cara larga. Para dar a Dios, olvídate de pensamientos negativos. Olvídate de pensar mal del pastor que está predicando acerca del dar. Para dar a Dios tienes que estar alegre. Tienes que estar alegre. Tiene que haber alegría, regocijo en tu corazón. Somos hijos de Dios del nuevo pacto y decimos siempre que somos templo del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo. El gozo está metido por ahí. La alegría, regocijo. Por eso Pablo le decía a los filipenses, él estando en la cárcel escribiendo esta epístola, les decía que se regocijen. Y otra vez le repito, regocíjense y por nada se afanen. Una de las características del cristiano es que siempre está gozoso.
siempre hay en su interior alegría. Siempre está con esa actitud. Y para dar, por eso la Biblia en el Nuevo Testamento dice, Dios ama al dador alegre. Entonces la línea ha seguido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Aquí vemos a un pueblo alegre. Se alegró el pueblo por haber contribuido. ¿Cómo no vamos a estar alegres, hermanos, con esta oportunidad gloriosa que tenemos de hacer algo para la gloria de nuestro Dios? De ese Dios todopoderoso, ese Padre bueno, ese Dios que siendo el dueño del oro y la plata del mundo, nos da la oportunidad de hacer algo por su obra. ¿Cómo no estar alegres? No lo hacemos para hombres, ni siquiera para la iglesia, lo hacemos para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Y entonces esto es para el Señor. Se alegraron en su corazón de haber contribuido otra vez voluntariamente, porque de todo corazón, este término de todo corazón es con corazón completo. ¿Y qué significa esa palabra corazón? Es que ellos estaban alegres por haber dado amorosamente, por haber dado con ánimo, con atención, con cuidado, con entendimiento. Esta palabrita que se usa aquí ya la vimos anteriormente, es la palabra lep, de 3 letritas, le, e y una b labial. Lep significa amorosamente, con ánimo, con atención. El pueblo se alegró por haber contribuido amorosamente, con ánimo, con atención, cuidado, con juicio, con sabiduría y gozo, con un corazón completito. No dividido, no como la ola del mar que va y viene, no un rato sí, otro rato no, confiados, alegres por la oportunidad de darle al Señor, sin dar lugar a las dudas. Les dije que el que duda no va a recibir nada del Señor, y si estamos con dudas, no hagamos nada, dudando. Tenemos que quitar las dudas, estar persuadidos y convencidos por la palabra y de esta manera hacer las cosas para nuestro Dios. Entonces esta gente, este pueblo se alegró de contribuir amorosamente, con ánimo, con atención, con cuidado y con entendimiento, con juicio y con sabiduría. Y se gozó de tener un corazón completo para ofrendar a Dios. De esta manera ofrecieron a Jehová voluntariamente. Versos 16 y 18 dice: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia, toda esta riqueza, toda esta provisión, toda esta multiplicación que hay, que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Para no olvidarnos, lo que somos y tenemos es del Señor. Tenemos, pero le pertenece a Él. La tenencia es nuestra, pero la pertenencia es de Dios. Entonces, acá el pueblo y acá David reconocen que todo lo que hemos preparado, lo que tenemos, es tuyo. Todo es del Señor. Eso es algo que nunca tenemos que olvidar. Lo que somos y tenemos es del Señor, es por Él y para Él. Ahora, yo sé, verso 17 de este pasaje que estamos viendo, de 1 Crónicas 29, ya estamos en el verso 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón y voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Hubo mucha abundancia, hermanos, muchas cosas, oro, plata, hierro, madera, todo lo necesario. ¿Quién había provisto eso? Dios, todo era de Dios. Ellos fueron buenos administradores y lo pusieron a disposición de Dios. Ahora, David dice que Dios es un Dios que escudriña. Yo sé que tú escudriñas los corazones. Para Dios es muy importante, por eso es que se habla mucho en estos pasajes que estamos viendo acerca del corazón. Y esto solamente es como un principio, pero en el Nuevo Testamento se habla mucho acerca también del corazón, con el que hay que estar manteniendo nuestra relación con Dios. Para Dios es muy importante, no solo la acción, sino el corazón primero. Y estamos sacando de la palabra de Dios estas cosas. Y David dice
yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Este término escudriñar es que Dios siempre está atento, está distinguiendo entre un corazón y otro, está examinando, está poniendo a prueba. El término escudriñar es eso, que Dios está mirando y está distinguiendo entre un corazón y otro y está poniendo a prueba también nuestros corazones. Y dice, y que la rectitud te agrada. Este término rectitud súper interesante. Es meshar, así como suena, meshar, y significa equidad. ¿Estás familiarizado con equidad? Aquí leemos rectitud, pero en el original meshar es equidad. ¿Qué es equidad? Oye el concepto de equidad. Es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. ¿Qué es rectitud? ¿Qué es equidad? Dios escudriña los corazones y a Él le agrada la rectitud o la equidad. ¿Qué es equidad? Es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Sintetizando, es que a Dios hay que darle como el Dios que es. Él no es un mendigo, Él no está de por diosero ahora, por favor tráigame alguito que necesito. No es la idea nunca esa, porque Dios nunca dejó de ser Dios y sigue siendo el dueño de todo. ¿Ok? Entonces, rectitud, equidad significa a Dios dale como Dios, no como un mendigo. Acércate y dale de lo mejor que tú puedas darle a Dios. Tú escudriñas, tú pruebas los corazones y a ti la rectitud, la equidad te agrada. Tú eres Dios y a ti hay que tratarte como Dios, hay que honrarte como Dios, hay que darte como el Dios que eres. Recuerda, Dios no es un mendigo, no está mendigando de nosotros en este tiempo. Está dándonos la oportunidad de bendición a cada una de nuestras vidas. Entonces, este término rectitud, meshar, equidad, significa eso, que a Dios le des como lo que Él es. Como Dios y no como un pordiosero o como un mendigo. Él es dueño del oro y la plata. Y démosle a Dios lo mejor, de lo mejor que Él nos guíe en nuestro corazón. Porque Él es Dios. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que darle al Señor. Él es el ser más meritorio que hay en el universo. Más bueno. Él es el que manifiesta la mayor expresión del dar, porque dio a su Hijo por nosotros. Imagínate, siempre pienso en eso y a veces he preguntado, ¿qué hombre, qué padre, qué madre sería capaz de dar a su Hijo por otros? Nadie, ¿no? Pero Dios lo hizo. Él lo hizo, dio a su Hijo por nosotros. No escatimó ni a su propio Hijo y lo dio para salvar nuestras vidas y bendecirnos. Es el ser más meritorio que hay en el universo. El que merece gloria y honor por los siglos de los siglos. A quien nosotros no hay que remilgarle nada ni escatimar nada tampoco en cuanto a Él. Y hay que darle de lo mejor y lo mejor que tengamos para el Señor. Él se lo merece. Él sí se lo merece. Él es Dios perfecto y bueno para con nosotros. Entonces dice David, los corazones y la rectitud, meshar, la equidad, te agrada. Este término ya lo hemos visto en otro versículo, ratzá, esta palabra ya lo hemos visto, que significa aceptar, amar, complacer, desear, querer, estimar. Ratzá, Dios, hermanos, se acepta cuando nosotros le damos de esta manera, con equidad. Dios se agrada de este tipo de ofrenda, Dios ama este tipo de ofrenda, Dios se complace y Dios desea este tipo de ofrenda. Dios la estima, Dios la reconoce y finalmente Dios recibe esta clase de ofrenda. Cuando tú le das con equidad, Dios escudriña, Dios prueba tu corazón y tú le das con rectitud, con equidad. Entonces Dios acepta, Dios se complace, Dios desea que sea de esta manera, Dios estima, Dios reconoce y Dios recibe lo que uno le está dando. Y una vez que Dios recibe, también es seguro que Dios cumplirá su parte con la ofrenda que tú has puesto en sus manos para la gloria suya. Ya lo recibió el Señor. Si ya lo recibió, está en sus manos,
y entonces a Él le toca hacer el retorno a nuestra vida. Amén, iglesia. Finalmente, el verso 18 dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Esta es una oración que levanta en ese tiempo el salmista David. Y él hace una oración acudiendo a Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, para que se conserve perpetuamente esta voluntad de corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Quizá nunca lo pensamos, pero David oró por lo que vamos a hacer el día 12 de junio. Porque él estaba hablando de que seamos siempre gente que como ellos mantiene una voluntad de corazón para Dios. Y que Dios encamine, es la oración de él, que Dios encamine nuestro corazón a Dios, a hacer las cosas agradables a Dios. Este domingo 12 de junio esta oración va a tener cumplimiento, gloria a Dios. ¿Ven que las oraciones que se hacen para el Señor no son cualquier cosa? Puede que tarden siglos y no sé, pero hay cumplimiento. Así como la oración intercesora de Jesús tuvo su cumplimiento, tiene su cumplimiento. Miren esta oración, cuántos siglos han pasado, miles de años. Y Dios está encaminando nuestro corazón hacia Él, hacia dar una ofrenda con todos estos atributos y con todas estas virtudes que estamos viendo. Esta ofrenda que demos la vamos a hacer de esa manera y se va a cumplir y va a haber una respuesta a la oración que David levantó delante del Señor. Él dice que el pueblo conserve perpetuamente esta voluntad de corazón, es decir, que su corazón se mantenga con estos atributos que él acaba de mencionar, con estas virtudes, y que el corazón nuestro sea encaminado hacia Dios. ¿Cuántos se dan cuenta que Dios está encaminando nuestro corazón hacia Él? Sí, porque nos está hablando su palabra, nos está diciendo cómo es que tenemos que darle a Él esta ofrenda. Y hoy día Dios nos ha dicho, hay que darle con corazón afectuoso a su obra. Hay que tener afecto a la obra de Dios. Hay que tener estima, honor, gratitud, amor, consideración a la obra de Dios. Y hay que darle de esa manera. ¿Ok? Le vamos a dar a Dios con un afecto de corazón. Un afecto para la casa de Dios. Vamos a darle a Dios lo que ya estamos preparando, tal como lo hizo David. Y en estos tiempos, ya seguramente ustedes están guiados por el Espíritu, de repente recibiendo de Dios qué cantidad darle al Señor, y ya están preparando todo el asunto para que finalmente el 12 de junio he dado para la casa de mi Dios. Todos vamos a decir, he dado para la casa de mi Dios. Porque tengo afecto a la casa de mi Dios, preparé una ofrenda para mi Dios y he dado para la casa de mi Dios. Con un corazón voluntario. No por exigencia de nadie, sino por gratitud a mi Dios, de quien soy y por quien soy y para quien soy. Y que todo lo que soy y lo que tengo, Él me lo ha dado. Entonces, Iglesia del Señor, hoy tenemos esta preciosa y gloriosa oportunidad de ser colaboradores de Dios como hijos amados, apoyar el ministerio que Dios ha levantado para ser de bendición en esta ciudad y en otras ciudades y otros lugares, y tener un ámbito más grande aún para poder reunir con mucha más gente y disfrutar de un ambiente un poco más grande, más cómodo, y ahí juntos con la gente que venga porque le predicamos el evangelio, reunámonos y podamos estar celebrando la victoria de Jesucristo y estamos adorando a nuestro Dios y dándole la gloria. Necesitamos ese lugar y gracias a Dios que ya está en camino todo. Ya llegó el material, ayer creo que descargaron ya ahí 13 toneladas de acero ya para ir trabajando en el techado y ya hemos dado también creo que el 50%, ¿no? De todo lo que cuesta este tiempo, esa obra, ese techo. Y ya el resto está suplido, decimos, porque confiamos en Dios. La obra es del Señor y Él se encarga de sustentarla. Y Él motiva, habla a su pueblo responde, todo se hace y la gloria se la lleva el Señor. Aleluya. Y por supuesto todos los disfrutamos.
Entonces, nunca hay que olvidar que Dios es el creador y dueño de todo. Él es nuestro redentor. Él nos creó, pero también nos redimió. Y Él nos está llamando a cada uno de nosotros para dar y edificar lo que se necesita en el contexto de su obra. Somos gente de fe. Respondemos a Dios. A mí esto es lindo, hermanos, porque nosotros no somos como la iglesia tradicional, la iglesia católica, ¿no? Que el propio Estado, porque hay acuerdos así entre el Estado y la iglesia católica, les da cosas, les da beneficios, les da terrenos, les da dinero, pero con nosotros no. El Estado no nos da ni una aguja, pero Dios nos da todo. Y el todo de Dios es mucho más que el Estado puede dar a nuestra vida, hermanos. Pero todo eso lo recibimos por la fe, porque creemos a Dios, creemos a su palabra y respondemos a la palabra de nuestro Dios. Así es que la oportunidad está abierta. El día 12 nuestro corazón está listo y tenemos un corazón afinado, trabajado, un corazón generoso, un corazón sabio, un corazón que se deja guiar por el Espíritu, un corazón voluntario. Tenemos afecto por la casa del Señor. Somos gente que está animada y está preparando esta ofrenda para darle a Dios. Y finalmente el 12 de junio damos al Señor esa ofrenda especial para su gloria. Y de hecho que vamos a celebrar este mismo año, celebraremos allá todo lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo con nosotros. Amén, iglesia. ¿Son bendecidos? ¿Están muy animados esta mañana? Aleluya. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús.